Continuación, yo les comentaba que nuestra comisión directiva sufrió un cambio desde mayo del año 2025 hasta la actualidad y me gustaría entregar un diploma recordatorio a cada uno de los integrantes de la comisión directiva que me acompañó en esos 6 meses de este periodo. Yo lo voy a nombrar, subimos por el lado izquierdo, el doctor Trope le va a entregar el diploma. Y descendemos por la derecha, así los de la comisión científica no se enojan. Bueno, presidente a cargo, quien les habla, Daniel García, vicepresidente primero, el doctor Diego Ferrari Tropper, que se lo va a entregar solo. Secretario general, doctor Carlos Sinkin, ausente con aviso. Prosecretario, doctor Juan José Alabarce, que lo invito a subir y a recibir su diploma. Secretaría de Linfología, doctor Roberto Venecia. Y me salté uno, perdón. Secretario Científico, doctor Sergio Garbaz. Bueno, prosecretario, doctor Julio Aiguabella, no vino. Prosecretario de Linfología, doctor Pablo Jorrat. Secretaria de Actas, doctora Clelia Di Loreto. Prosecretaria, doctora Ana Santi. Tesorero, doctor Gustavo Morbidoni, ausente, está en el campo de batalla. Protesorero, doctor Eduardo Altavista, también en el campo de batalla. Vocales titulares, Ezequiel Pietrabalo, ausente. No, ese está en otro lado, pero no lo voy a decir. Laura García. Vamos, Laurita. Segunda vocal titular, tercera vocal titular, doctora Bárbara De Boni. Sí, sí. Ah, se lo merecen. Cuarta vocal titular, doctora María Montserrat Díaz. Quinta vocal titular, Julia Villarele. Pablo Pardal no vino. Vocal suplente primero, doctor Pablo Pardal. Y vocal suplente segundo, doctora Fernanda Vigliani. Estaba.
Una foto. Gracias. Gracias. Bueno, a todos, muchas gracias porque esos meses fueron de mucho trabajo, mucha responsabilidad y bueno, logramos salir adelante y llegar a nuestra sociedad al cambio de autoridades. Voy a leer en forma rápida cómo queda conformada la autoridad de la Sociedad de Argentina de Flebología y Linfología por el periodo 2026-2028. Presidente, quien les habla, vicepresidente primero, doctor Diego Ferrari Tropper, vicepresidente segundo, doctor Carlos Sinkin, secretario general, doctor Juan José Alabarce, prosecretario, doctor Sergio Garbaz, secretario científico, doctor Pablo Jorrat, prosecretario, doctora Clelia Di Loreto, secretario de Linfología, doctor Roberto Venecia, prosecretario, doctor Julio Iguabella, secretaria de Actas, doctora Ana Santi, prosecretario, doctor Gustavo Morbidoni, tesorero, doctor Eduardo Altavista, protesorero, doctor Ezequiel Pietrabalo, vocales titulares, doctora Laura García, Bárbara De Boni, María Monserrat Díaz, Julia Villarele y Pablo Pardal. Suplentes, doctora Fernanda Vigliani, doctora Estela Medina y doctor Eduardo Aluch. A todos, bienvenido a la nueva comisión directiva. Y ahora sí le doy la palabra al secretario científico, el doctor Pablo Jorrat, para que lleve a cabo su reunión científica. Bueno, dando comienzo a la primera reunión científica de este periodo y haciéndola rápida, voy a invitar a la doctora Clelia Di Loreto, que va a coordinar la mesa. Y los temas de hoy son dos trabajos de lo que los chicos presentaron, que pretenden representar al resto y que nos parecen excelentes, así que la dejo a la doctora que los invite a pasar, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Antes de dar comienzo a la sesión científica, vamos a felicitar a las nuevas autoridades de la sociedad, a su presidente y a los dos vicepresidentes, el doctor Daniel García y, bueno, Diego Tropper, sin quien está en otro congreso. Bueno, hoy nos va a presentar la doctora Sofía Tisano. Ella es médica especialista en flebología, recibida en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Esperen que agrando. Especialista en cirugía general, con formación en el IGA de San Roque de Gonet, en La Plata. Es egresada de la Escuela de Flebología de nuestra sociedad, cirujana general del Hospital Ricardo Gutiérrez de La Plata también, Hospital Santa María de Magdalena, el Hospital Privado Sudamericano y el Hospital Español de La Plata. Y es ex docente de la Cátedra de Cirugía de Anatomía C de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. La doctora Sofía Tisano. Perdón que no les dije, la doctora nos va a hacer una visión actualizada del tratamiento de las úlceras venosas. Bueno, buenas tardes a todos. Ya fui presentada. Soy exalumna de la Sociedad de Flebología, ¿sí? De la comisión anterior. El tema que voy a dar es tratamiento actual de las úlceras venosas, que fue la monografía final del curso. Primero vamos a empezar definiendo la úlcera venosa como la pérdida de sustancia cutánea. Generalmente va a sentar en el tercio distal de la cara interna de la pierna, sobre un trastorno dérmico previo. Tiene más de 4 semanas de evolución, se produce por hipertensión venosa crónica sostenida, es recidivante e indolora y a veces puede estar infectada. Dentro de los principios generales en el tratamiento, como objetivos terapéuticos, tenemos favorecer la cicatrización, prevenir las recurrencias y mejorar la calidad de vida. Para eso vamos a tener que abarcar un abordaje integral, teniendo en cuenta los controles de factores sistémicos y las comorbilidades a través de un seguimiento clínico
de las diferentes enfermedades y el uso de fármacos para tratar las mismas, el manejo etiopatogénico de la hipertensión venosa crónica con la compresión terapéutica, el uso de fármacos y el tratamiento quirúrgico y endovascular pertinente, y el manejo local de la úlcera a través del acrónimo TIMERS. Con respecto al tratamiento sistémico del paciente, los factores predisponentes y las comorbilidades van a afectar notablemente en la cicatrización de las úlceras, la recurrencia de las mismas y la calidad de vida de los pacientes. Por eso es importante hacer un hincapié en todos estos puntos. Educación del paciente de autocuidado, es importante que el paciente sepa de su enfermedad, que conozca qué medidas van a agravar o mejorar su enfermedad. También hablar sobre el uso de la compresión con medias o por vendas, el uso sostenido, el cuidado de las heridas y también que identifique las causas de recurrencia. La movilización y el ejercicio físico para prevenir sobre todo el sobrepeso y la obesidad, que son factores predisponentes de la hipertensión venosa. Hay que decirle al paciente que haga una actividad física liviana y sostenida. El control de peso corporal y una dieta saludable, también justamente para tratar de controlar el sobrepeso y la obesidad sobre todo, en los pacientes diabéticos también una dieta adecuada. El cese del hábito tabáquico y el control del alcoholismo, el tabaquismo actúa a nivel de la microangiogénesis, generando dificultad en la cicatrización, y el control del alcohol también va a afectar los nutrientes de la dieta, con lo cual también tiene una afectación a nivel de la cicatrización. Con respecto a la elevación de los miembros inferiores, es una medida muy eficaz y que no tiene costo, es fácil para el paciente reproducirla. Le podemos decir que 15, 20 minutos por día, 3, 4 veces al día, eleve las piernas sobre el nivel del corazón. También que en el reposo nocturno haga una elevación de los miembros y sobre todo hacer hincapié en la bipedestación o la sedestación sin movimientos previos para evitar justamente periodos prolongados de inactividad. La salud mental y la calidad de vida son dos factores que van a influir considerablemente en los pacientes, sobre todo porque la presencia de una úlcera recurrente va a generar en el paciente depresión y ansiedad, así que es importante que tenga una red de contención, tanto de profesionales como familia y otros médicos, ¿sí? El manejo de las comorbilidades, como bien decíamos, por el impacto que tiene sobre la hipertensión venosa sostenida, y un seguimiento clínico y continuo justamente para ir ajustando los tratamientos y detectar a tiempo las recurrencias o fallas en el tratamiento. Con respecto a la farmacoterapia sistémica, va a ser hincapié en tratar de controlar la hipertensión venosa crónica sostenida. Lo que es importante recordar de esto, que el tratamiento debe ser adjunto y no sustituto, y para eso contamos con diferentes fármacos, como por ejemplo la pentoxifilina, que va a inhibir la fosfodiesterasa, aumentando el AMP cíclico. Esto va a generar un efecto inmunomodulador que reduce la viscosidad sanguínea, a veces también funciona como licuando más la sangre, genera dosis de 400 miligramos cada 8 horas. Preferentemente se deben administrar junto a las comidas para disminuir los efectos adversos gastrointestinales. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática severa y en pacientes que han tenido sangrados cerebrales o retinianos recientes. La Zulodexid es un fármaco que no tenemos disponible en Argentina, pero sí está en otros países. También funciona como un antitrombótico, antifibrinolítico y antiviscoso, y se da una dosis de 60 miligramos al día por 2 a 3 meses. También está contraindicado en pacientes con diátesis hemorrágicas. La diosmina, como ya sabemos, es un venoconstrictor que va a actuar a nivel de la manutención de la norepinefrina a nivel de la pared capilar, y de esa manera va a reducir la liberación de los mediadores inflamatorios y mejora también el drenaje linfático por aumento de la compresibilidad de los capilares linfáticos. Se puede iniciar con una dosis de mantenimiento de 1000 miligramos al día. Con respecto a los analgésicos, vamos a utilizar la escala del dolor de la Organización Mundial de la Salud, que va a tener en cuenta 3 escalones: el primero paracetamol y AINES, en segundo nivel los opioides débiles como el tramadol, y en tercer nivel los opioides fuertes como la morfina. Y el uso de los antibióticos sistémicos no está indicado de rutina si en pacientes que presentan, además de una úlcera, celulitis o infecciones sistémicas, o una sepsis secundaria a la misma. Y la selección de los antibióticos va a estar en función del antibiograma y los cultivos de las muestras.
Con respecto al tratamiento local de la úlcera, vamos a hacer hincapié en el esquema Timers. ¿Sí? En 2019 el esquema Time, que es un esquema que tiene en cuenta la localización de la úlcera, ¿sí? Y el manejo propio local de la úlcera, se modifica y se agrega el acrónimo Timers, ¿sí? Que va a tener en cuenta las características de la úlcera, el tejido, la infección o inflamación, el exudado, los bordes, y se agrega la regeneración y reparación tisular y los factores sociales o de soporte. Con respecto al tejido, ¿sí? El desbridamiento y la limpieza, sabemos que el desbridamiento lo que va a hacer es mejorar la calidad del lecho ulceroso, y la técnica va a estar en función del tipo del paciente, ¿sí? El dolor que presente, el tipo de úlcera, las comorbilidades que tenga, las características de la úlcera, si presenta isquemia o infección asociada, y los recursos disponibles y la experiencia del equipo tratante. Para eso vamos a tener diferentes tipos de desbridamiento: el quirúrgico, que es la remoción rápida con bisturí, tijera o cureta. Es una remoción amplia hasta los bordes y hasta generar un lecho sangrante, y generalmente está indicado en úlceras necróticas o infectadas. El desbridamiento enzimático va a utilizar agentes enzimáticos tópicos como la colagenasa, que van a hacer una digestión selectiva del colágeno necrótico y la fibrina, y solamente hay que aplicarlo sobre el tejido ulceroso sin extenderse hacia los bordes. Lo que tiene bueno este método, que es útil en los pacientes que tienen intolerancia al desbridamiento quirúrgico, y también sirve para úlceras de difícil acceso. También tenemos el desbridamiento autolítico, que el objetivo es mantener un ambiente húmedo para favorecer la acción de las enzimas endógenas a través de apósitos, vaselina, vendas de zinc cumarina. Es una opción lenta, pero que no genera dolor, y es selectiva del tejido que hay que desbridar. El desbridamiento mecánico, en cambio, es una técnica no selectiva y traumática. Va a eliminar el tejido desvitalizado a través de la irrigación o de la remoción con apósitos o con gasas, y sirve para úlceras que tienen un biofilm recurrente. Y por último tenemos el desbridamiento biológico, que se da a través de larvas estériles de la mosca Lucilia sericata, que estas moscas van a secretar enzimas proteolíticas que van a degradar el tejido necrótico y disminuyen la carga bacteriana. La contra de esta técnica es que tiene poca aceptación por parte de los pacientes y que requiere un control y un seguimiento preciso. Acá tenemos un video, ¿sí? De una úlcera con miasis. Tenemos que recordar los signos clínicos de la infección: el eritema perilesional, el aumento del exudado, el olor fétido, el dolor creciente y el retraso en la cicatrización. Son todas características que nos van a hacer pensar en una úlcera infectada. Como opciones terapéuticas para el tratamiento de una úlcera infectada tenemos los antisépticos tópicos, el Platzul, el nitrato de plata, el cadexómero. Los antibióticos tópicos se relegan su uso porque tienen alto riesgo de resistencia, y los antibióticos sistémicos, como bien dijimos, quedan relegados a la celulitis, la osteomielitis o infecciones sistémicas. El tratamiento sistémico obviamente puede ser monoterapia o terapias combinadas. También otra cosa que hay que tener en cuenta en el control de la infección es el biofilm, que no me voy a extender en esto porque mi compañero da una clase al respecto. Recordemos sí que el biofilm va a estar formado por bacterias y hongos, y es una estructura tridimensional, lo que hace muy difícil la remoción y la llegada de los agentes antibióticos y antisépticos. Por eso va a requerir de desbridamientos constantes y repetidos, y no está indicado el uso de antibióticos sistémicos porque no suelen ser muy efectivos. Con respecto al control del exudado, sí hay que recordar que el exudado es algo normal en la úlcera. El problema es cuando ese exudado se vuelve abundante, y para controlarlo tenemos diferentes estrategias. Primero, obviamente, tenemos que evaluar la cantidad de exudado, las características del mismo, si hay o no infección asociada, y el estado de la piel perilesional. También tenemos que seleccionar los apósitos según la cantidad de exudado que tiene, pudiendo usar apósitos hidrocoloides o alquinato de calcio. Acá tenemos algunos ejemplos. También es importante en este caso la protección de la piel perilesional, ¿sí? Generando barreras cutáneas de silicona, cremas con óxido de zinc o la pasta al agua o hipoglós.
Y medidas complementarias, estas nuevamente, si bien son complementarias, siempre hay que tenerlas en cuenta, como la compresión elástica para ir reduciendo ese exudado. Con respecto a los bordes de la herida, recordemos que las alteraciones de los bordes van a estar dadas por la maceración, la epitelización detenida o hiperqueratóxicos, enrollados, puede haber eritema de inflamación, como se ve en las siguientes fotos. Para manejar los bordes tenemos obviamente que manejar las complicaciones perilesionales, por ejemplo, con las dermatitis con el uso de corticoides o cremas para evitar el eczema de contacto, la estimulación de los bordes para epitelización a través de desbridamientos repetidos, la protección de la piel perilesional con barreras cutáneas y terapias avanzadas para bordes estancados en los casos que no tengan respuesta. En las imágenes de la izquierda de la pantalla se ve una úlcera que tenía una dermatitis perilesional y tuvo una respuesta favorable con el uso de corticoides tópicos. Y en la derecha se ve un sistema de aspiración al vacío en una úlcera y se prepara el tejido para un injerto de piel. Cuando todas estas medidas fallan o son insuficientes, podemos recurrir a terapias adyuvantes, como la terapia de expresión negativa por BAC, que lo que va a hacer es disminuir el exudado y la carga bacteriana, también estimula la angiogénesis por la succión que genera y la migración de fibroblastos, aumentando la cicatrización de las heridas. Las terapias físicas, como el láser de baja intensidad o las ondas de choque, que van a generar una activación de la angiogénesis y una migración celular, aumentando también la respuesta a nivel de la úlcera, o la oxigenoterapia, que puede ser tanto tópica como hiperbárica, es más efectivo en pacientes con úlceras isquémicas que venosas, pero también se puede utilizar. También tenemos el plasma rico en plaquetas, que lo bueno es que es un procedimiento autólogo. La liberación de los factores de crecimiento y las proteínas que modulan la cicatrización van a hacer que la úlcera tenga una cicatrización más acelerada, o terapias con sustitutos dérmicos como las matrices celulares. Este es un caso de la doctora Ana Enrichi, que te presenta una úlcera con exudado abundante. Se le realizó plasma rico en plaquetas. Esta es una imagen a los 20 días de control y esto es a los 2 meses post-tratamiento, con la úlcera completamente cerrada. Con respecto a los factores sociales y de soporte, el punto S del esquema Timers, los factores son importantes porque van a estar determinando la adherencia a la compresión de los pacientes, el acceso al sistema de salud. Eso nos va a determinar qué tipo de curaciones, qué tipo de terapias vamos a hacer con los pacientes, porque no todos tenemos acceso a los mismos sistemas y no todos los pacientes tienen las mismas posibilidades económicas. El apoyo familiar y comunitario, como bien decíamos, son pacientes que van a tener depresión, ansiedad, los factores psicológicos y los factores laborales y económicos que van a generar muchas bajas laborales. Para esto hay que Doctora promocionar. Quijano, le quedan 5 minutos. Bien, hay que Gracias. promocionar la adherencia del paciente con un plan de cuidados personalizados a través de diferentes estrategias de soporte. Con respecto a la compresión terapéutica, es un pilar fundamental en el tratamiento de las úlceras. La terapia de compresión puede ser una fase de ataque y una fase de mantenimiento. En la de ataque el objetivo es reducir el edema y favorecer la cicatrización, y en la de mantenimiento evitar las recidivas. Para esto vamos a tener diferentes dispositivos como vendas elásticas, medias de compresión o dispositivos de velcro inextensibles. El tratamiento quirúrgico y endovascular, tenemos técnicas endovenosas, mínimamente invasivas y convencionales. Esto es un poco repetitivo, ya todos saben de esto de qué se trata, la escleroterapia, ¿sí? Que consiste en producir un daño endotelial. La ablación térmica endovenosa genera una lesión térmica endovascular irreversible, y la ablación mecánico-química con Clarivane o técnica MOCA va a combinar daño endotelial mecánico con infusión de esclerosante. También, este es un caso de la doctora Eliana Aranda, un paciente con una insuficiencia de venosa fena magna y una úlcera abierta. Se le realizó láser y a los 3 meses de post-tratamiento la úlcera estaba completamente cerrada. También tenemos en el tratamiento quirúrgico las técnicas convencionales como el stripping de safenas o la técnica Chiva, que es más conservadora. Dentro de la prevención de las recurrencias y el seguimiento, el 26% al 69% de los pacientes a los 5 años tiene una recidiva de las úlceras. Por eso esta parte es una etapa activa, ¿sí? Y no hay que relegarlo para el post-recidiva. Sí, va a estar compuesta por la compresión terapéutica a largo plazo, la corrección del reflujo venoso residual o recurrente, siempre hay que hacer un ecodoppler después de la cicatrización de la úlcera para ver si hay reflujos
o recanalizaciones, el cuidado dermatológico de la piel para evitar la extensión de las úlceras o la nueva formación, el control de edema, la modificación de los factores de riesgo y la educación del paciente. Este es un caso clínico que presentaba el paciente era sobrepeso, una úlcera abierta en cara externa de pierna y una insuficiencia de vena parva. Se le realizó láser y un injerto de tejido a nivel de la úlcera de piel y estos son los resultados a los 3 meses post-tratamiento. Como conclusiones, las úlceras venosas representan una de las complicaciones más prevalentes y discapacitantes de la insuficiencia venosa crónica, generando un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes. Son un desafío terapéutico para todos los flebólogos, debiendo tener un abordaje integral, secuencial, individualizado y multidisciplinario. El tratamiento tiene que estar orientado a corregir la hipertensión venosa y prevenir la recurrencia, y no limitarse únicamente al cierre de la lesión. La compresión terapéutica sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento porque mejora el retorno venoso, reduce el edema y mejora la cicatrización. Las intervenciones quirúrgicas endovasculares demostraron mejores resultados clínicos y reducir la tasa de recurrencia, y la evidencia respalda la realización temprana de las mismas. La adherencia al tratamiento compresivo y el seguimiento prolongado son determinantes. Es fundamental reforzar la educación del paciente y su participación activa en el cuidado diario. Y por último, la prevención secundaria constituye una etapa clave del manejo. El seguimiento regular, la educación del paciente en medidas de autocuidado, el control del peso corporal, la actividad física adaptada y el uso continuado de compresión son estrategias indispensables para mantener los resultados obtenidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Sofía Tizano. El aporte científico a esta presentación, como comentarista, solicitamos que suba la doctora Julia Vilarele. La doctora es flebóloga y linfóloga, es presidente de la Sociedad de Flebología y Linfología de la Patagonia, docente del Máster Internacional de Rehabilitación Vascular. Bueno, buenas noches a todos. Sofía, muy interesante tu presentación. Me gustó mucho cómo englobás y podés integrar absolutamente todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente con úlcera. Es muy importante que no nos enfoquemos solamente en una lesión que tiene en la piel un paciente. Hay un montón de predeterminantes que van a hacer que la úlcera continúe en su evolución maligna si nosotros no tenemos en cuenta muchos de los factores que vos tuviste que mencionar, que me gustó mucho tu presentación, haciendo hincapié en la parte de rehabilitación, sobre todo con la parte de ejercicios, miolinfoquinéticos, sobre todo, te voy a hacer un aporte, con la media puesta sería espectacular que podamos lograr que el paciente pueda aumentar su actividad física y eso seguramente le va a mejorar el retorno venoso. Excelente, y yo por lo pronto no tengo más nada que comentar. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, doctora. Los comentarios los hacemos al final. Ahora vamos a solicitar la presencia del doctor Javier Ballena, también colega egresado de la escuela. El doctor nos va a hablar de biofilm en las úlceras. Sí. El doctor es especialista en flebología, médico cirujano, es alumno de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, médico de planta del Hospital San Mic de Alem, nivel 3 en Misiones, y ex director ejecutivo y ex jefe de emergencias del Hospital Jardín de América. Lo escuchamos, doctor. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer a la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología y a través de su secretario científico, el doctor Pablo Jorrat, por haberme permitido exponer este tema en esta sección académica. Bueno, mi tema de mi monografía fue biofilm bacteriano y su rol en la úlcera que no cicatriza. Bueno, el biofilm presenta, no sé, no se ve, parece. Ahí está. Ahí estamos. ¿Vamos bien? El biofilm representa un desafío clínico de relevancia en la práctica flebológica, ya que complica la cicatrización de las heridas venosas e infecciones crónicas. Comprender su formación permite mejorar el tratamiento, reducir la resistencia bacteriana y promover la recuperación tisular con un enfoque interdisciplinario.
La flebología ha avanzado en el estudio de la enfermedad venosa, destacando el papel del biofil bacteriano en la cronicidad de las úlceras venosas y las complicaciones infecciosas. El biofil es una comunidad de microorganismos vivos, dinámicos, complejos, adheridos a una superficie, con una comunicación entre ellas a través de un sistema de comunicación que se llama quorum sensing, y que, bueno, que tiene mucho que ver con el retardo de la curación de las heridas. Explica por qué muchas heridas no cicatrizan pese al tratamiento correcto. En la Argentina, entre el 60 al 80% de las úlceras venosas crónicas contiene biofilm. Y la resistencia bacteriana está asociada, representa un problema global para la salud pública. La presencia de biofilm dificulta la respuesta al tratamiento y favorece la recurrencia de las úlceras crónicas. Su detección temprana mejora los resultados clínicos y reducen el impacto sanitario. El estudiar el biofilm permite optimizar terapias, usar racionalmente antibióticos y desarrollar nuevos protocolos para una curación efectiva. Bueno, el término de biofilm fue introducido ya a mediados del siglo XX. Y para que se produzca biofilm necesitamos de una superficie, de una humedad y de nutrientes que soporten el crecimiento microbiano. Está constituido por células microbianas vivas, que pueden ser bacterias, hongos, levaduras de una o de varias especies, una matriz extracelular polimérica que ella misma secreta y lo produce y que lo sirve de cápsula protectora, constituida por hidratos de carbonos, por azúcares hidratados, proteínas, lípidos y ADN extracelular. Y además tiene fluidos intersticiales que circulan entre los canales internos y permiten el intercambio de nutrientes y productos metabólicos, entre ellos la molécula del quorum sensing que le permite comunicarse entre bacterias entre sí del mismo fenotipo. Es por ello que ellos es una comunidad social y muy compleja, ¿no? Como sabemos, en la superficie del organismo, los microorganismos se encuentran de dos formas, en forma planctónica o libres y formas sésiles o formando comunidades. La primera etapa de la formación del biofilm es la adhesión planctónica reversible. La segunda etapa, ellos mejoran o aumentan su metabolismo y se transforman en una adhesión irreversible. Posteriormente, existe una proliferación celular con ya la secreción de la matriz polimérica extracelular, que es su cápsula, y ahí se forma el biofilm. Una cuarta etapa de crecimiento y maduración, y por último una dispersión donde parte se pierde y parte va a colonizar otro sitio. La implicancia clínica en la práctica flebológica, el biofilm tiene impacto en tres áreas principales: en la úlcera venosa crónica, en procedimientos quirúrgicos venosos y en tratamientos con catéteres y escleroterapia. Produce una inflamación crónica, persistente e inefectiva. Hace que estimule el sistema inmunológico permanentemente, permitiendo la migración de macrófagos, neutrófilos, lo que la liberación de citoquinas inflamatorias, lo que produce destrucción del tejido sano. Agranda las úlceras porque las mismas bacterias producen enzimas como colagenasa, elastasa, metaloproteinasa, que destruyen el colágeno y la matriz extracelular y como consecuencia hace agrandamiento de la úlcera. Da mayor resistencia bacteriana a los antimicrobianos por un mecanismo de su cápsula que impide la entrada de nutrientes y la salida de productos de desechos, lo cual hace que los microorganismos entren en un metabolismo más lento. Y como sabemos, los antimicrobianos están hechos para bacterias o microorganismos que están en un metabolismo activo. Es por ello que se forma más resistente. También impide la llegada o la formación de vasos sanguíneos, la llegada de oxígeno, y es por ello que actúa como un escudo externo a los antimicrobianos, no permite entrar, y también por vía parenteral, cuando se administra, tampoco permite llegar, y lo poco que llegan a una bacteria que está con un metabolismo reducido y lo hace más resistente a los antimicrobianos. También impide la migración de queratonocitos, de fibrolastos que producen trastornos en la epitelialización. Producen exudados, mal olor que se transmite como una úlcera brillosa, y todo esto lleva a un retraso en la cicatrización o en no cicatrización.
Bueno, como sabemos en la Argentina está entre los 60 y 80%, que es más o menos el mismo porcentaje en América Latina de la presencia de biofilm en las úlceras venosas. Es decir, que el biofilm prolonga la curación y reduce la efectividad antibiótica. Terapias combinadas, como debridamiento, apósitos con plata, polihidroximetilbiguanida, mejoran los resultados. Las bacterias en biofilm requieren dosis hasta 1000 veces mayores de antibiótico. No hay una única terapia eficaz contra el biofilm. La mejor respuesta surge de la combinación de métodos, debridamiento mecánico o quirúrgico para eliminar el tejido infectado, apósitos antimicrobianos, compresión elástica como base del tratamiento venoso, terapias complementarias nuevas como fototerapia LED, plasma frío, enzima y el uso racional de antibióticos reservándolos solo para infecciones sistémicas. Detectar biofilm es difícil ya que no se ven porque son microorganismos. La forma más apropiada es a través de técnicas como la microscopía confocal de barrido láser o la hibridación in situ con fluoresceína o microscopía electrónica de barrido, pero es poco práctico en la vida diaria. El más útil es la experiencia clínica subjetiva que nos permite determinar indicadores sobre la probable presencia de biopelículas. Bueno, esto es una foto, una microscopía confocal de un biofilm. También es cierto que es difícil cultivar en laboratorio porque son microorganismos con un metabolismo reducido y los medios de cultivo también están preparados para reproducir microorganismos con un franco crecimiento exponencial. La biopsia tampoco es muy útil por la estructura compleja que tiene el biofilm. Entonces, lo que la clínica nos indica las posibles presencias de biopelículas son fracaso en el tratamiento antibiótico apropiado, resistencia al tratamiento antibiótico o antimicrobiano apropiado, recurrencia de la cicatrización retrasada a suspender el tratamiento antibiótico, retraso en la cicatrización a pesar del tratamiento de la herida y de la asistencia sanitaria óptima, aumento del exudado, inflamación crónica de bajo nivel, eritema de bajo nivel, granulación deficiente o hipergranulación friable y signos secundarios de infección. Bueno, esto es una imagen de una úlcera con un asa que se lo desprende fácilmente, el biofilm. Y hay nuevas terapias que buscan destruir el biofilm y mejorar la cicatrización venosa, como nanopartícula metálica con acción antibacteriana, bacteriófagos que eliminan bacterias sin dañar el tejido humano, apósito inteligente con liberación controlada de antimicrobianos, enzimas y surfactantes que rompen la matriz del biofilm. El biofilm cambió la compresión de las infecciones crónicas venosas, mostrando que no solo la hipertensión venosa, sino también la colonización bacteriana persistente impide la cicatrización. Ya no se trata de una infección aguda visible, sino de un proceso subclínico y resistente que exige un diagnóstico cuidadoso y terapias locales específicas. El tratamiento requiere un enfoque multimodal. El manejo del biofilm en la úlcera venosa requiere un trabajo conjunto entre flebólogos, infectólogos, microbiólogos y enfermería especializada, porque este enfoque reduce los tiempos de cicatrización y mejora la adherencia al tratamiento. La formación profesional es clave para evitar errores terapéuticos y promover una asistencia basada en evidencia, motivo por el cual se impulsa la inclusión del tema en programas médicos que la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología lo ha incorporado. Bueno, existen obstáculos para el manejo de biofilm, como habíamos dicho, son la falta de diagnóstico precoz, la formación insuficiente, la necesidad de evaluación tecnológica y mayor educación del paciente. El futuro de la flebología apunta a un enfoque basado en la biología de la herida, integrando el conocimiento del biofilm y los protocolos clínicos y capacitación profesional, fundamentalmente por parte de los médicos, de nosotros. El biofilm redefine el abordaje de la úlcera venosa crónica al ser clave en su persistencia y resistencia terapéutica. Y bueno, como reflexión final es comprender el biofilm impulsa una flebología más biológica y humana. El reto es aplicar este conocimiento en la práctica diaria, adaptando los tratamientos a cada paciente. Combatir el biofilm es un compromiso ético con la calidad de vida y el progreso científico. Y para terminar, nada más, me tomo este minuto, este segundo, para agradecer a la Escuela Argentina de Flebología y Linfología, a través de la Sociedad Argentina de Flebología, por haberme permitido
capacitarme con excelentes docentes, y no solo me llevo enseñanzas, sino un reto para mejorar la calidad de atención de mi paciente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ballena. Excelente su presentación. Vamos a convocar para el aporte científico de esta presentación la doctora Bárbara de Bonis. La doctora es flebóloga y linfóloga, especialista en cirugía general y en cicatrización de heridas. Bueno, doctor, lo felicito por la elección del tema, es muy interesante y es un desafío para todos los que nos dedicamos a tratar este tipo de pacientes. Dos cositas solamente para, ya que están los alumnos aprovechando, como para que quede un poquito más claro. El tema de que obviamente es muy difícil el diagnóstico porque es invisible a los ojos, pero hay signos indirectos, algunos ya los nombró el doctor, no los voy a repetir, y hay otros que no los nombró y son importantes también. Por ejemplo, el aumento del dolor puede ser una de las indicaciones de que ese paciente está teniendo un biofilm. A veces es difícil diferenciando de si es un efacelo, biofilm, fibrina, o a veces convive todo en una misma herida. Otra de las cosas son las heridas satélites, que a veces comienzan a aparecer en este tipo de pacientes. El aumento del exudado también es otro indicador del aumento del biofilm. Y como dijo el doctor, el tema de los antibióticos, que es bastante complejo, a veces uno está tentado en darle el antibiótico y la realidad es que no llega al biofilm, con lo cual las únicas indicaciones de tratamiento antibiótico son las infecciones sistémicas o la infección local, realmente cuando uno comprueba que la tiene. Si no, no sirve dar antibióticos a estos pacientes. Sí, el debridamiento, piensen que el biofilm en 24 horas ya está formado nuevamente, o sea, hay que realmente bridar de la manera que quieran, y después sí colocar apósitos o lo que vayan a usar, pero antisépticos locales, que son los que van a retrasar, porque no van a prevenir, pero van a retrasar la formación y nos van a dar a nosotros una ventana para poder tratar esto. Así que eso nomás me aporte. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Gracias, doctora de Boni. Bueno, nos quedan 10 minutos para abrir el debate al público. El doctor Kach quiere hacer aporte. Adelante. Bien, después de escuchar las dos presentaciones excelentes, quería hacer unos comentarios desde lo que llamamos la trinchera. Esta es una enfermedad eminentemente social con un componente familiar. Una cosa, alguien dijo alguna vez que esto se cura con familia o sin familia. Una úlcera se puede curar con una familia colaboradora, pero sin familia es muy difícil. Tenemos que pensar que hay gente que pide colaboración para poder tomar el colectivo para venir al hospital, por ejemplo. O tenemos que derivarla a servicios sociales, porque después de verla en el consultorio nos dice que tiene hambre. Qué lejos que estamos de todos los apósitos y de todas las aplicaciones. Y eso lo tenemos que contemplar. De manera tal, quiero hablarles desde la trinchera, que era nuestro viejo Hospital Álvarez, donde venía toda la gente del oeste. Y bueno, cuando atendíamos en Chivilcoy y en Campana, venían de los pueblos periféricos con un cuadro realmente severos. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Es decir, el qué y el cómo. Hablarle de apósitos es un mundo imposible. Es lo mismo que a nosotros, algunos no, pero que le hablen de una Ferrari, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, brevemente, les resumo cuál era nuestra trinchera, que aún la seguimos teniendo en el momento con pacientes que así vienen con esas lesiones costrosas, sañosas, tremendamente dolorosas, y tenemos que hacer la curación en el consultorio y después indicarle cómo seguir en su casa. Hay unas bombas que venden en las casas de flores, de jardinería, de 3/4 de atmósfera, son unas bombas italianas y también famosas, que eso es para tenerlo en el consultorio.
con solución fisiológica y con un antiséptico que ustedes decidan, no tiene importancia. Pero sí tiene importancia la presión que le damos, y con la presión que sale ese líquido nos permite hacer una debridación hidráulica de toda la zona, de la zona costrosa y aún a veces de la zona sañosa, pero que nos deja preparado para hacer una toalé quirúrgica fácil, porque esto es algo muy doloroso. Porque generalmente si duele mucho, como vienen con los dolores, eso es porque hay una infección y hay edema. Esas son las dos causas fundamentales del dolor y que nosotros debemos atacar. Ahora, ¿cómo seguimos esto dentro del tratamiento domiciliario? No podemos pedir nada raro. Apenas conseguirse, alguno se va a reír, un bombero loco. ¿Se acuerdan del bombero loco? Ese como que ustedes jugaban en la... ¿no es cierto? Mojando a los vecinos. Bueno, entonces, el bombero loco es lo más barato que hay. O un aspersor importante, pero la presión que pueden ejercer con el bombero loco no se puede con otra cosa. Y simplemente con solución fisiológica y con lo que ustedes decidan como antibiótico en ese momento, se hace 10, 12, 15, 20 presiones todos los días. Después de haber hecho esa toalé hidráulica, vamos a recurrir a un elemento que es muy fácil de conseguir, que es el viejo azúcar. Como soy hijo de farmacéutico, entonces siempre hurgueteé en la farmacia, en las drogas, y vi que había un frasquito con carmín nacarato. Carmín nacarato. Es un colorante que actúa como abrasivo. Entonces, el paciente, una vez por día, rocío con el bombero loco, le coloco el azúcar con el carmín nacarato. El carmín nacarato es más difícil conseguirlo, no es costoso, pero con 1 gramo de carmín nacarato ustedes preparan 1 kilo de azúcar. Le estoy diciendo los secretos de Alcoba, ¿no? Es decir, cómo lo hacemos. Una vez por día se hace la toalé, pero generalmente tienen secreciones. ¿Y cómo solucionan las secreciones? Poniendo apósitos. ¿Cuánta plata en apósitos se tiene que gastar la paciente? A algunos probablemente no les importe todo esto, pero los que caminamos algo ya algún tiempito en esto, sabemos que cada cosa es de inmenso valor para el paciente. Entonces es bueno que tengamos en el consultorio trozos de espuma de goma que podemos pedir de mangueo a alguna casa que haga la parte de tapicería, que les sobre. Lo ideal sería la planchuela de 1 centímetro de ancho, 1,5 centímetros, hasta 2 centímetros, después de haberlo cubierto con gasa, que es lo único que tendría que comprar el paciente, gasa esterilizada, la espuma de goma de esa densidad, que generalmente se habla de 28 kilos, 28 por metro cúbico. El metro cúbico pesa 28 kilos. Eso les va a dar un ordenamiento para ver cuál es la densidad adecuada de la espuma de goma. Y luego un vendaje. Pedimos vendas elásticas. ¿Y cuánto cuesta, doctor, la venda? Y la venda elástica le va a salir 30, 40 pesos. No pudo comprar el pasaje para venir de La Ferrera hasta Flores. Entonces, bueno, vendaje común. No queda otra. Y luego, si hay posibilidad, una venda elástica. La administración de antibióticos es bueno porque siempre hay un colega amigo que le va a preguntar si le mandaron. Hay veces que se puede hacer, hay veces que no. Si le hicieron cultivo y antibiograma, es bueno hacerlo, sobre todo por... No le hizo cultivo y antibiograma, mire usted. La paciente quiere cerrar la úlcera, necesita, no quiere, al menos disminuir el dolor y el edema de la pierna. Es decir, estas dos cosas que no valen prácticamente nada, por eso nos dedicamos
Y un último comentario con respecto al cierre de la úlcera y las lesiones dérmicas periféricas a la úlcera. Los primeros trabajos con el Duoderm, con la carboximetilcelulosa, fueron rechazados en la Academia Nacional de Medicina en una noche fría en que vino un médico ecuatoriano que lo mandó al laboratorio Bristol y presentó el trabajo con los parches de Duoderm. Salta un médico del auditorio en la academia, seguramente multidiplomas, dice, doctor, dice, yo le puse las placas esas y la úlcera estaba más grande cuando lo saqué. ¿Qué pasó? Se macera con las secreciones la periferia de la úlcera. Que una médica, la médica, por eso siempre es bueno poder charlar sobre el tema, ¿no? Creo que dijo el hipoglós, mencionó el hipoglós, la doctora que había hablado, en primer orden. Bien. Si no es el hipoglós, es pasta al agua, que es lo más barato que hay en la farmacia. Le dice al farmacéutico 100 gramos de pasta al agua. Rodear la periferia para evitar que las secreciones maceren ese tejido. Estamos hablando de la trinchera, no estamos hablando de cosas ideales, estamos hablando de lo que realmente es angustioso. Y entonces ustedes van a observar que se va a formar como una pequeña película, como un pequeño chocolate blanco alrededor de la úlcera, y van a ver que esa úlcera no se va a agrandar y no va a aumentar el dolor. Son 2 o 3 cositas de consultorio que quería pasárselos. Hay más, pero no quiero seguir robando tiempo antes que la doctora me mande a sentar. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? El doctor Parrota. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, felicitarlos por Gracias. otro año más, con otro ejercicio, con otra comisión directiva. Felicitar a las nuevas autoridades. Parece casi increíble, pero cada primera reunión me toca venir, y por alguna razón, y esta no fue una excepción, así que los felicito de vuelta. Los felicito por la escuela, tantos años y que salgan tantos competidores. Estos ahora crecen y nos sacan gente. Estos son los que después dicen que nosotros hacemos las cosas mal. Pero bueno, los felicito a todos realmente y a los que no estén. Bueno, yo me presento, soy el presidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática y tengo que decir 2 cosas elementales, doctora y el doctor que quieren... Doctor Ballena. Sí, y el doctor Ballena. La pregunta es, esta es la primera exposición en un atrio acá en esta sociedad, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que los felicito a los dos. A mí me tocó pasar 20 años hasta que pudiera ponerme ahí a hablar. Así que los felicito. Me imagino que habrán tenido mucho nervio de pensar que se podían equivocar o que nosotros, que somos los más viejos, los íbamos a criticar de algo. Realmente es muy meritorio y yo los aplaudo. Con respecto a su presentación, la verdad que la felicito. Hay una sola cosa que no comparto, que es que usted no le puede decir a un paciente que pesa 120 kilos que duerma toda la noche con los pies para arriba. Entréndele. Eso no lo haga porque le va a ir muy mal. Recuerde que los miembros elevados aumentan el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Si el paciente es obeso, el diafragma se le va a ir acá arriba, casi al cuello, puede tener apneas de sueño. Y si es un paciente joven o no tan obeso, pero que tiene reflujo gastroesofágico porque la válvula cardial no funciona, la comida la va a tener a la 1 de la mañana acá adentro. Eso, para cada paciente hay una indicación y sí está bueno lo del reposo. La otra cosa que yo podría decir acá es que cada vez que hablamos de úlcera siempre tenemos que decir lo mismo. ¿Qué hacemos? Cerramos la úlcera y resolvemos la hipertensión arterial que usted bien mencionó, el reflujo. Bueno, yo soy de la tesitura y muchas veces lo pongo en práctica, que mientras la úlcera no esté infectada, hago tratamientos con úlcera activa. Luis, por ahí de pronto... el micrófono, Luis, que no se escucha en YouTube. ¿Cómo? El micrófono que no se escucha en la transmisión. Ah, perdón. Les decía esto de que muchas veces yo opté por tratar a los pacientes de la etiopatogenia, o sea, del reflujo, de los ejes longitudinales más que nada y de los transversales muchas veces,
para que las úlceras se cierren antes y eso te disminuye mucho costo, pero es una opinión. Con respecto al biofilm, doctor, la verdad que estuvo muy buena la presentación. Yo creo que hay un factor más que no sé si por ahí se me pasó por alto a mí, que es medir el pH de las úlceras. No es lo mismo una úlcera alcalina que una úlcera ácida. Entre ustedes, con ir a una ferretería y comprar unas tiritas que miden el pH, pueden cambiar muy rápidamente, por ahí no digo mágicamente, pero muy rápidamente la conducta de la úlcera. Eso también tenganlo en cuenta. Para todos, muchas gracias por permitirme hablar y más que nada vuelvo a repetir. Valoro mucho y los felicito a los dos, los aplaudo porque tuvieron mucho coraje, hay que pararse de arriba y enfrentar a este auditorio. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu valioso aporte, siempre presente en nuestra sociedad. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? El doctor Segura, también una eminencia en el área. Nos va a dar su aporte. Jorge. Gracias. Lo mío va a ser breve porque estoy afónico. Yo quiero felicitarlos y comentarles un tema que parece interesante y lo hemos desarrollado nosotros cuando estábamos en el hospital. Cuando hicimos la investigación, había solamente un solo trabajo publicado en el año 90, 91 que lo hicimos en el hospital, para diciendo yo estaba, que era el estudio de la micosis de los dedos. Lo que fue interesante es que casi en ese trabajo fueron 60 pacientes, la mayoría tenía signos clínicos de tener micosis, el aspecto, la deformación de la uña y el olor. Creo que Sergio estuvo en el servicio en ese momento, me parece que estuviste, Sergio. Todos clínicamente eran micosis, pero lo que ocurrió es que solamente el 70% había dado cultivo para hongos. Fueron 3 tipos de hongos que yo ahora no recuerdo, no sé si vos te acordás de algunos, Sergio, pero fue muy interesante. Tenía mucho que ver con lo que hizo hincapié, los métodos que comentó el profesor Kach, que tiene que ver con el tema social, ¿no es cierto? El bajo nivel social que tienen las personas que tienen la desgracia de padecer una úlcera, y específicamente las úlceras venosas. Tenía muy asociado obesidad, no tanto, pero sí alcoholismo, carencia alimentaria, pobreza, lamentablemente. Entonces, este fue un factor interesante, estudiar la micosis. Ustedes saben, como bien mostró el doctor cuando mostró los puntos de foco, un punto a tener en cuenta es el factor infeccioso. Y en el factor infeccioso hay que buscar cuál es el foco, en qué punto, ¿no es cierto?, se genera la infección o qué punto de debilidad tiene el ser humano para que a partir de ahí una infección oral, bucal, en el oído, donde sea, la piel, impacte en una zona de debilidad. Y si hay una micosis, también ustedes saben que se asocian a las erisipelas, a las linfangitis y también al linfedema. Crónicamente un paciente que hace repetición de erisipela después va a ser un linfedema. Así que bueno, simplemente lo que quiero decir, primero felicitarlos, coincido con el doctor Parrota en el nerviosismo que genera dar una charla, así que los felicito por eso y por la valentía. Y lo otro, tengan en cuenta este punto, estudiar también, o por lo menos descartar las micosis unguiales, específicamente del dedo gordo o hallux. Muchas gracias, Jorge. Bueno, damos por finalizada esta primera sesión científica del año y buenas noches a todos. Gracias por estar.